Hola, buenas. Vamos a explicar el proceso de enclavamiento en un esquema de automatismos. Note un circuito básico. Disponemos de un relé cuya bobina es A1 y A2, un pulsador normalmente abierto y dos contactos que pertenecen al relé K1. Estos contactos están asociados mecánicamente. Se plantea la siguiente cuestión. ¿Qué le pasará a estos contactos cuando le aplicamos corriente a la bobina? Pues sencillamente el contacto abierto se cerrará y el cerrado se abrirá. ¿Qué pasará cuando dejamos de aplicarle corriente a la bobina? El cerrado se abre y el abierto se cierra. Estos serían los contactos inicialmente que se deben de ejecutar de esta manera en el esquema. Veamos un caso real. Disponemos de un pulsador de parada, dos pulsadores de marcha y dos relés, llamados K1 y K2. Pero note que el relé K1 tiene un contacto cerrado justo antes de la alimentación del relé K2. Del mismo modo, justo antes de la alimentación del relé K1 existe un contacto cerrado del relé contrario. Del mismo modo, vamos a representar el funcionamiento a modo de esquema de programación en ladder diagram para PLC. ¿Qué ocurre al presionar el primer start del primer relé? Alimentamos la bobina, el circuito se realimenta. Recuerde el vídeo anterior, por los dos lugares, por la rama de K1 y por la propia rama del pulsador. Pero note lo siguiente. La bobina, en este caso, el contacto que inicialmente era cerrado de K1 se abre. Si soltamos el pulsador de marcha S2, sigue abierto, la bobina sigue excitada y aunque yo quisiera presionar S3, nunca se podrá activar K2, ya que por aquí, por esta rama, no puede pasar corriente eléctrica. Es decir, aunque intentemos alimentar la bobina de K2, no se puede hacer porque físicamente no pasaría corriente por aquí. ¿Qué ocurrirá al presionar Stop? Presionamos Stop, se interrumpe la corriente de todo el circuito, note aquí, del mismo modo, y todo vuelve a condiciones iniciales. Ahora se realizaría el caso opuesto. Presionamos el pulsador de marcha hacia el segundo relé K2. Se alimentaría por las dos vías, es decir, por la realimentación de su contacto abierto y por la propia vía del pulsador. Sin embargo, el segundo contacto del relé, el que inicialmente es cerrado, se abre. De tal modo que evitará que por mucho que presionemos o intentemos activar la bobina K1, pues no se puede hacer, porque físicamente no pasa corriente. En este caso, aunque la explicación es la misma, entendemos que esto se produce en programación, es decir, esto no son contactos físicos, no son cables, sin embargo en programación funciona del mismo modo. Es decir, si yo tengo activa K2, no puede entrar, en este caso, K1. Para interrumpir la realimentación, bueno, en primer lugar, soltamos el pulsador, se queda el circuito realimentado y, como decíamos, para interrumpirla, pues bastaría con presionar de nuevo Stop. Note en el esquema de programación cómo K2 está alimentado por el circuito de realimentación, en este caso de K2. Por lo tanto, para interrumpir el funcionamiento, simplemente bastaría con romper de cualquier modo la alimentación, en este caso virtual, no eléctrica, que llegaría desde este punto hasta este punto. Y aquí sí que sería alimentación eléctrica desde este punto hasta este punto. Recuerde los indicativos en escalera, donde 1 se refiere a esta línea, 2 a esta, 3 a esta y 4 a esta. Sobre todo para entender la explicación que aparece aquí.
Por lo tanto, se presiona stop, se interrumpe y deja de funcionar. Ahora vamos a ver el circuito en programación. Disponemos de las mismas variables, es decir, S1 como parada, S2 marcha para la rama 1 y S3 marcha para la rama 2. Si presionamos el S2, se activará K1, pero note que K1, el contacto de K1, que es este, se abre. Y aunque intentemos presionar A3, que sí que podemos hacerlo, sin embargo, nunca se activará K2, puesto que este lo impide el paso de corriente. Para detenerlo, presionamos Stop y hacemos la parte contraria. Activamos S3, se activaría K2, y aunque intentemos activar K1, no se podría, el circuito lo impide. Este tipo de circuito con enclavamientos se utiliza, por ejemplo, para la inversión de sentido de giro de un motor. Es decir, un motor no puede funcionar a izquierdas y a derechas a la misma vez. Con este tipo de circuito decimos que se evitaría un probable cortocircuito. En este vídeo hemos explicado cómo se realiza un enclavamiento tanto eléctrico como virtual en un lenguaje de programación. Recuerde también que si en el lenguaje se puede ver en FBD o en lista de instrucciones. En este caso dice que este circuito es complejo y no lo puede convertir. No es realmente complejo, pero bueno, aquí lo apreciamos finalmente. Llenado automático de una tolva de grano. Este ejercicio busca que la tolva esté siempre llena. Para ello disponemos de un sensor que advertirá cuando la tolva está realmente tiene este nivel cubierto. Este sensor utiliza la entrada I3. Por otro lado tenemos la entrada I1 como pulsador de marcha y la entrada I2 como pulsador de parada. Como salidas, la Q1 es un luminoso que indica que el sistema está en marcha, es decir, le damos aquí y el sistema ahora mismo estaría funcionando. La Q2 es la activación del motor que asegura que la tolva esté siempre llena de grano. Y la Q3 es un aviso intermitente que indica que la tolva no está llena. ¿Quién decide que no está llena o quién lo indica en este caso? Un sensor. Si el sensor indica que no está llena, durante 10 segundos se activa una alarma. Hemos puesto aquí un reloj para indicar estos 10 segundos. Es simplemente de carácter informativo. Cuando llega a los 10 segundos se detiene. Sin embargo, la tolva sigue sin grano porque el motor sigue funcionando. Una vez que el grano vuelve a llegar al límite marcado por el sensor, el motor se desconecta y con ello conseguimos saber que la tolva está llena. Que vuelva a bajar el nivel. Vuelve a bajar el nivel, el sensor se desactiva, se activa el intermitente, pero imagine que el nivel lo alcanza de nuevo, antes de que pasen los 10 segundos. En ese caso, se desactivaría tanto la alarma como el motor de llenado. Y el motor de parada detiene el sistema.